Hola, bienvenidas y bienvenidos a Rol en Villafriki. Soy el narrador Friki y hoy os voy a contar cómo funcionan los daños, las heridas, la muerte y la recuperación de estas heridas, no de la muerte, en la séptima edición de la Llamada de Chulu. En el juego de rol de la Llamada de Chulu, tradicionalmente, siempre hemos tenido, para contabilizar si un personaje está vivo, está muerto, si está muy herido o poco herido, siempre hemos tenido una cuenta de puntos de vida. Los puntos de vida siempre se han obtenido por la relación de dos características, la constitución y el tamaño. Cuanta más constitución y más tamaño, cuanta más constitución, más saludable es un personaje y más tamaño, más grande es, más puntos de vida tiene el personaje. Y el número de puntos de vida determinaba pues cuánto podía sobrevivir tu personaje. En las primeras ediciones era tan sencillo como, bueno, si llegas a 0 puntos de vida mueres y ya está. Y en caso de que te llevaras de un solo golpe la mitad o más de tus puntos de vida máximos, se consideraba que podías perder la consciencia y entonces hacías una tirada de constitución por 5 y si la sacabas seguías en el fregado y si la fallabas te quedabas inconsciente. En ediciones posteriores añadieron también que, bueno, cuando te quedaban 1 o 2 puntos de vida nada más, también te quedabas automáticamente inconsciente. Pero se producían, la verdad es que se producían a veces cosas poco coherentes, como que, por ejemplo, jope, me han dado una paliza y tal, o me han apuñalado 3 veces y me han pegado un tiro y tengo 3 puntos de vida y luego resulta que me tropiezo por las escaleras y me muero de tropezarme por las escaleras porque me he llevado 3 puntos de vida de mierda después de toda la tralla que llevo encima. Claro, entonces había que estar explicando que realmente no te mueres porque te caes por las escaleras, te mueres porque te han pegado un tiro y 2 puñaladas, estás moribundo y entonces cuando te caes por las escaleras ya es demasiado, ya es que te mueres porque te ibas a morir de todas maneras. Pero claro, ¿en qué condiciones iba mi personaje corriendo, bajando por las escaleras si se supone que estaba herido ya y moribundo? Había unas incoherencias ahí que no es que queremos que los juegos de rol sean absolutamente realistas, ni que la Llamada de Chulu sea un juego realista, pero sí que siendo un juego de baja fantasía, en el que estamos jugando en el mundo real y hay armas de fuego y hay armas blancas y cosas por el estilo, pues joder, me mola que la narración a veces no nos pida tanta suspensión de incredulidad con respecto a estas cosas. Entonces, en esta séptima edición ahora han hecho una serie de reglas que hacen que narrativamente sea mucho más coherente cómo aplicamos las heridas. Lo que pasa es que también lo hace un poco más complicado. Ya os digo que muchas de estas reglas, sobre todo con respecto a la recuperación, las adapto mucho a la narración según el ritmo que yo quiero que vaya teniendo la partida, porque muchas veces decir, jo, es que tu personaje ahora para recuperarse se tiene que pasar una semana entera en el hospital o 2 o 3, y 3 semanas en el hospital saca al personaje totalmente de la aventura, y ahora mismo en esta aventura, que era una aventura que tenía que suceder en 2 o 3 días, es una aventura para un par de sesiones nada más, dejar al personaje fuera, entonces haces modificaciones narrativas ahí un poco a tu gusto. Pero bueno, os voy a contar cómo funcionan las reglas y espero que os resulte interesante. Lo primero es que para calcular los puntos de vida, los calculamos igual con la constitución y con el tamaño, pero teniendo en cuenta que como los personajes ahora las características las tienen multiplicadas por 5 para equipararlas con tiradas de porcentaje, como ya vimos en vídeos anteriores, pues tenemos, por ejemplo, que la constitución que se tira con 3 dados de 6 y el tamaño que se tira con 2 dados de 6 más 6 y luego se multiplican por 5, de esa manera, calcular la media te saldría una cantidad de puntos de vida exagerados. Entonces, lo que hacemos es esa media dividirla entre 10 para equipararla a la escala de puntos de vida que hemos tenido siempre en la Llamada de Chulu. Entonces, si un personaje tiene constitución 14 y tiene tamaño 12, 14 por 5 son 70, o sea, me refiero que en la tirada original te sacó un 14 con 3 dados de 6, multiplicado por 5 tiene constitución 70, en tamaño con 2 dados de 6 más 6 sacó un 12 y resulta que el tamaño entonces es 12 por 5, 60, constitución 70 más tamaño 60 sumados 130, dividido entre 10 nos da directamente los puntos de vida, que son 13, ¿vale? Entonces, esos 13 puntos de vida es la salud que tiene un personaje y cuando llegue a cuanto más bajo los tenga, esos 13 que tiene, cuanto más se acerquen a 0, más cerca estará de la muerte, obviamente. Entonces, ¿cómo vemos a ver cómo funcionan esto de los daños? Tenemos 3 tipos de daño que se puede llevar un personaje. Si el daño es muy bestia y se lleva de una sola aplicación de daño, de un solo golpe, por así decirlo, se lleva sus puntos de vida máximos, independientemente de los que tenga, si le quedan 3, si le quedan 12 o si le quedan los 13,
Si se lleva 13 puntos de vida, en este caso, 13 puntos de daño de golpe, 13, 14, 18, 25 o 30, todos de una sola tacada, este personaje automáticamente muere. El daño ha sido tan masivo que el personaje no tiene posibilidad de supervivencia. Le atropella un tren, o le explota una bomba al lado, o lo devora un Shoggoth, ¿vale? Entonces el daño que se lleva es superior a sus puntos de vida máximos y entonces el personaje muere automáticamente. Hay un segundo caso que es que se lleva mucho daño, no llega a sus puntos de vida máximo, pero sí llega a la mitad de sus puntos de vida. Por ejemplo, en este caso, en el que los puntos de vida son 13, llevarse 7 puntos de un solo golpe ya superaría la mitad de los puntos de vida, ¿vale? Que son 6,5, ya superaría la mitad de sus puntos de vida y eso significaría que se lleva una herida grave. Marcaríamos la herida grave para el personaje y además automáticamente le haríamos una tirada de constitución, en este caso 70, y en caso de sacarla con ese dado de 100, si sacara 70 o menos, el personaje seguiría consciente, pero si sacara 71 o más, el personaje caería inconsciente. Y lo que es muy importante, marcando la herida grave. Y hay un tercer caso que es en el que las heridas son heridas más leves en el que no llegan a la mitad de sus puntos de vida máximos. Por ejemplo, te llevas una puñalada de 5 puntos, o te llevas un tiro de 4, o te llevas un puñetazo de 2, o cosas por el estilo. Estos son heridas normales, que nos hacen bajar nuestros puntos de vida, pero que no marcan ningún tipo de herida grave ni nada. Entonces, una vez que tenemos estas tres formas de recibir el daño, ahora vemos qué pasa cuando tus puntos de vida llevan a 0. Entonces, si tus puntos de vida llevan a 0 y te has llevado el daño masivo que ha superado el máximo de tus puntos de vida, como os digo, tu personaje muere directamente, ¿vale? Por el daño fuerte, bestia, total que se ha llevado. Por otro lado, si tu personaje llega a 0 puntos de vida, pero tiene marcada la herida grave, eso significa que realmente una de sus heridas, la que le ha marcado la herida grave, es una herida potencialmente mortal. Y entonces, al llegar a 0 puntos de vida, es lo que os decía, al final, después de que te han pegado un tiro de 9 puntos y estás agonizando, o sea, estás muy mal herido, y luego encima te llegan puñetazos, patadas, y te caes y te apuñalan y tal, al final la puñalada de 3 puntos no es la que te mata, es la que te acaba al final haciendo tantísimo daño de todo, que al final la herida grave que te has llevado, que está sin curar y que te está debilitando, es la que al final representa que te mueres. Entonces, cuando llegas a 0 puntos de vida y tienes marcada la herida grave, ahí sí que estás a punto de morirte. Ahí tu personaje tiene que marcar la casilla moribundo. Y entonces, estando moribundo, significa que cada turno en el que no te estabilicen, vas a hacer una tirada de constitución. Y en el momento en que un turno la falles, mueres. También estas cosas son narrativamente aplicables, de que si estás moribundo y un sectario se te abalanza encima con el cuchillo y te mete 3 puñaladas más, directamente te mata, o cosas por el estilo, ¿vale? Y luego tenemos un tercer caso, que es que llegues a 0 puntos de vida sin tener marcada la herida grave. Si llegas a 0 puntos de vida sin tener marcada la herida grave, entonces directamente lo que pasa es que quedas inconsciente porque no puedes más con toda la paliza que te están dando, directamente caes inconsciente, pero no estás agonizando ni estás a punto de morir, porque no tienes ninguna herida potencialmente mortal. Te han dado una paliza, te has caído por las escaleras, has tenido un accidente de coche poco grave, cosas por el estilo, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto, el personaje inconsciente sin heridas graves, el personaje inconsciente con 0 puntos de vida y con la herida grave que está agonizando, ahí tenemos las posibilidades de recuperación. El personaje que está agonizando, que está moribundo, que cada turno tiene que hacer una tirada de constitución para no morir, para estabilizarlo hay que hacer una tirada de primeros auxilios. Si la tirada de primeros auxilios tiene éxito, entonces automáticamente recupera un punto de vida y deja de estar moribundo. Pero como el personaje ha estado moribundo y además tiene marcada la herida grave, sobre todo por haber estado moribundo, cada hora en la que no reciba una tirada de medicina, no reciba una tirada médica apropiada en la que le curen correspondientemente, tiene que volver a hacer una tirada de constitución y en caso de fallarla va a entrar otra vez en el bucle de estoy moribundo y tengo que hacer una tirada de constitución cada turno. Está chulo narrativamente y crea bastante drama cuando tu personaje es que realmente está al borde de la muerte y hasta que no lo curen correspondientemente, si resulta que el ataque ha sucedido en X lugar y para curarlo convenientemente hay que llevarlo a un médico, a un hospital o hasta llegar al hospital, si el hospital está lejos, todavía va a haber algunas tiradas ahí en las que va a hacer que el personaje pueda morir o acabar sobreviviendo. Si le das un poquito de juego narrativo puede ser bastante emocionante. Por otro lado, si el personaje está estabilizado y ya en la siguiente hora se le hace una tirada de medicina, esa tirada de medicina le va a recuperar un dado de 3. Y entonces ya, una vez en ese caso, se le va a quitar la casilla de moribundo. El personaje ya no va a volver a agonizar
hasta que le vuelvan a dar tralla otra vez. Entonces, ahora el personaje, como tiene marcada, en el caso de que, claro, como tiene marcada, ha estado moribundo, como tiene marcada la herida grave, este personaje está muy grave. Entonces, necesita asistencia médica y cada semana hay que hacer una tirada de medicina con él. Si sale la tirada de medicina, va a recuperar un poquito de puntos de vida, pero sobre todo tiene que hacer una tirada de constitución que tiene que sacar cada semana que está recibiendo tratamiento médico para poder quitarse la herida grave. En el momento en que se quite la herida grave, ahí la recuperación ya va a ser mucho mejor porque la medicina le va a ir recuperando y sobre todo va a recuperar un punto de vida cada día y ya entonces una vez curado de la herida grave, en una semana, en 2 semanas, ya se va a ir encontrando mucho mejor. Se va a poner en las condiciones del personaje que ha estado en 0 puntos de vida, que ha estado inconsciente, pero que no tenía marcada la herida grave. El que no tiene marcada la herida grave, a fin de cuentas, son heridas normales. Entonces simplemente es con la tirada de primeros auxilios, se recupera la consciencia y gana un punto de vida y luego no solamente va a recuperar un punto de vida diario, sino que además con una tirada de medicina que le hagan va a recuperar un dado de 3. Con lo cual ese personaje de las heridas leves en cuestión de una semana ya va a estar en 7, 8, 9, 10 puntos de vida, que más o menos ya de los 13, 14 que tiene, pues ya está prácticamente curado. El de la herida grave, lo chungo es tener eso, tener la herida grave, porque la herida grave te pone al borde de la muerte, tener 0 puntos de vida, teniendo marcado en herida grave, hace que empieces a agonizar y estar cerca de la muerte, y luego, en caso de que aún así, de que no has llegado a estar, simplemente, oye, pues te han pegado un tiro, te han hecho 10 puntos de daño, te han quedado 3, tienes marcado en herida grave, bueno, pues no vas a recuperar un punto de vida diario, sino que al tener una herida grave, para recuperarte necesitas asistencia médica. Y la asistencia médica es esa, que te van a hacer una tirada de medicina cada semana, vas a recuperar un dado de 3 puntos de vida en caso de que salga la tirada de medicina y en caso de que salga la tirada de medicina y te estén curando correspondientemente, vas a hacer una tirada de constitución y cuando la saques te vas a quitar la herida grave. Si fallas tu tirada de constitución, tienes que pasarte una semana más hospitalizado, recuperando puntos de vida, pero haciendo una tirada de constitución, porque hasta que no te recuperas de la herida grave, realmente el personaje, por muchos puntos de vida que tenga, no está en condiciones de irse por ahí a hacer el bruto. Así que esta es un poco en resumen cómo funcionan las heridas graves, normales, qué pasa cuando llegas a 0 puntos de vida y mueres o agonizas o simplemente quedas inconsciente. Y cómo funciona la recuperación. Con respecto a la recuperación, eso, hay 2 habilidades realmente, que son los primeros auxilios y la medicina. Primeros auxilios es para utilizar un poco en el terreno, poco tiempo después de que hayan sucedido las heridas, bien para estabilizar a un personaje, bien para hacerle recuperar algún punto de vida. Y luego tenemos la medicina, que es lo que realmente cura, que la medicina es lo que te va a hacer recuperar un dado de 3 puntos de vida cuando te la aplican. Si estás realmente, si no tienes herida grave, yo la medicina, ya os digo que lo suelo hacer bastante narrativo. Si estás en un hospital y con buenos cuidados y no tienes ninguna herida grave, además del punto de vida que recuperas diario, yo te voy a regalar el dado de 3 del tratamiento médico y de que estás reposando y estas cosas. Entonces, en 3 o 4 días tu personaje está muy bien. Si has recibido una herida grave, no. Si has recibido una herida grave, la recuperación va a ser mucho más lenta, sobre todo porque solamente te voy a permitir hacer una tirada de constitución a la semana para ver si te quitas esa herida grave y empiezas ya a estar en condiciones. Entonces, bueno, aquí están las reglas. Parece que es más difícil morir ahora en la llamada de Churu que en lo que eran los años 80, que llegabas a 0 puntos de vida y morías. Aquí todavía tienes posibilidades, pero no os creáis, los personajes siguen siendo fáciles porque tienen una media entre 12, o sea, tener 15 puntos de vida, 16 puntos de vida es ser alguien realmente muy robusto y es muy pocos puntos de vida comparados con los horrores que te vas a encontrar de los mitos. Y además criaturas, como dices, por ejemplo, bueno, pues yo qué sé, pues un ghoul no es para tanto. Los ghouls tienen 3 ataques por turno y como te suelten 2 cacharrazos, te hacen heridas graves y te tienen ahí agonizando. Y no solamente eso, sino que perder la consciencia simplemente porque me han pegado 4 garrazos los ghouls y me han dejado 0 puntos de vida y no he recibido ninguna herida grave, como tus compañeros no sean capaces de plantar cara y no huyan y cosas por el estilo, pues al final, si estás inconsciente en la madriguera de los ghouls, te puedes ir perdiendo, te puedes ir despidiendo del personaje también. Así que realmente no es tan fácil morir como era antiguamente, pero sigue siendo un juego tremendamente letal y con personajes extremadamente frágiles
donde realmente hay que utilizar el coco, hay que investigar bien, hay que resolver el escenario, hay que saber lo que está pasando y buscar soluciones alejadas de la violencia. Enfrentarse en enfrentamientos violentos contra los sectarios o contra los monstruos debería ser siempre la última opción, ya que incluso poniendo esas precauciones, incluso alejándose del peligro, al final hay información que tu personaje necesita y esa información está en un lugar peligroso. Así que, aunque no es tan fácil morir en la llamada de Chulu como hace años, sigue siendo un juego tremendamente mortal, y no solamente por los puntos de vida, sino también por la cordura, que ya sabéis que el conocimiento, como he contado también en otros vídeos, el conocimiento te lleva a la locura y es otra forma fácil de tener que aparcar a un personaje muchas veces de forma definitiva. Tengo pendiente un vídeo que subiré más adelante, porque bueno, en la campaña que estamos jugando en este mismo canal de las máscaras de Nyarlathotep, estamos por la sesión 6 y nos quedan muchísimas más. De momento no ha habido enfrentamientos potencialmente letales, pero los habrá tarde o temprano. Y entonces ahí vamos a aplicar una forma narrativa de aplicar los daños en los personajes que creo que puede estar muy bien. Estamos esperando para testearla en la campaña, y una vez que la hayamos testeado y veamos bien narrativamente cómo funciona, os prometo grabar un vídeo acerca de cómo aplicar los daños en los personajes de una forma mucho más narrativa, no exactamente más realista, pero sí de forma que la percepción que tengan los personajes acerca de sus propias heridas y de las heridas de sus compañeros sea de una forma más narrativa y más dramática y no tan abstracta como ceñida a los puntos de vida. Lo testearemos en la campaña y os grabaré un vídeo y os contaré por aquí. Y nada más, espero que este vídeo os haya gustado un montón, espero que os gusten mucho los contenidos que tenemos aquí, tanto Merla de Lengua como el narrador friki, acerca de contenidos roleros en este canal, en el canal de Rol en Villafriki. Y si os gusta, darle a me gusta, compartir este vídeo, suscribiros al canal para seguir viendo estos contenidos roleros tan chulos. Y sin nada más que deciros, que la fuerza os acompañe.